Buen presente, bienvenidos a este podcast. Soy Pamela Gaya y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la ciclicidad. En este tema hay muchos aspectos de la ciclicidad que voy a ir profundizando y ahondando específicamente en otros podcasts. Ahora voy a hablar un poco de esta visión y cómo esta visión te puede ayudar a comprenderte, a maximizar tu energía disponible, ya que esta es una ley que rige al planeta Tierra, a Gaia, y a tu cuerpo. Vamos a comenzar entendiendo desde que tu propio cuerpo se rige por esta ley. Tus células tienen ciclos, tus neurotransmisores tienen ciclos, tus hormonas tienen ciclos, tus enzimas tienen ciclo, tus huesos tienen un ciclo. Realmente todo tu cuerpo, todas tus reacciones bioquímicas, toda tu biología funciona a través de ciclos. La vida, la muerte, las etapas humanas, ¿cierto? Las estrellas incluso tienen su ciclo, desde la luna hasta todos los planetas. Todo está basado en ciclos, ¿bien? Tu alimentación tiene un ciclo y hay muchos ciclos pasando dentro de un mismo ciclo. Yo le llamo, hay un macrociclo y dentro de ese macrociclo hay microciclos pasando, ¿sí? Al igual que tenemos estaciones, ¿cierto? Verano, otoño, invierno, primavera, dentro de una vuelta al sol. Y que en esa vuelta al sol hay 13 ciclos de luna. Hay 13 lunas en donde la luna pasa por estas fases, ¿ya? De luna nueva a luna llena, y que estas fases son representadas también en lo que es invierno y verano. Tienen una representación de cómo la energía va hacia adentro y hacia afuera en esa constante, ¿no? Y esto también se representa por yin y yang, energía masculina, energía femenina y energía masculina. Y cómo es una danza constante la vida en esto, ¿sí? Entonces, comprendamos que nuestros cuerpos, ya nuestro cuerpo físico, incluso nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional pasan por ciclos. Entonces, tenemos algunos ciclos álmicos que son unos macrociclos, ¿ya? En donde tu conciencia encarnada en este cuerpo pasa por un gran periodo de invierno, en donde tu energía se va hacia adentro, hacia las raíces, hacia tus primeras memorias, incluso memorias ancestrales, en donde la energía que está disponible es para regenerarte, para incluso reconfigurarte, para fortalecer las raíces que van a sostener el árbol que va a florecer en primavera cuando tu energía esté disponible, ¿sí? Para ir hacia el exterior, para dar el fruto, tu fruto a la humanidad, a la tierra, ¿sí? Entonces, en este como vida o sistema en donde se le puso más foco en una parte del ciclo, ¿cierto? Que es la parte de verano, la parte más yang, la parte productiva, sucede que tenemos un poco de rechazo o incluso inconsciencia de cuándo ocurre nuestro ciclo de invierno, ¿ya? Que es el ciclo más yin, es el ciclo en donde te pide tu alma regenerarte, y esto también pasa en la alimentación y en el cuerpo. Entonces, cuando el alma entra en estaciones álmicas, nuestra energía cambia, incluso nuestros requerimientos nutricionales cambian, ¿sí? Entendiendo que el alimento tiene una energía vital, y esa energía es muy representativa también de lo que trae el alimento, es decir, los alimentos que son tubérculos, raíces, traen esa capacidad de regenerar tus raíces, esa capacidad de ir hacia adentro, esa capacidad
que tienen, ¿cierto? Estos bulbos que en el fondo la función que hacen en la planta es retener los nutrientes y el agua para tener los suficientes nutrientes disponibles para cuando ocurre este periodo en donde la energía asciende en la planta, asciende para florecer. Entonces, desde ahí es muy, muy, muy importante darse esas fases de regeneración. Y bueno, me enfoco más como en esta parte, porque es la parte que no tenemos tan integrada y que cuando nos viene estamos un poco desorientados o perdidos en el fondo, porque tenemos esta idea de que tenemos que estar 100% productivos o esta idea de que, por ejemplo, los batidos verdes, las ensaladas, los alimentos livianos, y realmente cuando ocurre esta fase, las necesidades nutricionales cambian, ¿sí? Y veamos el alimento como más allá también de lo físico que porta, porque también porta una energía. Y esa energía también nutre a nuestros otros cuerpos que tienen necesidades específicas en esos ciclos. Eso no quiere decir que cuando estés en un periodo extenso, macro, un periodo macro de invierno, no tengas veranos, ¿sí? Porque eso sucede, o sea, en cada día y noche vemos también este ciclo, ¿sí? De la mañana, ¿cierto? El amanecer, la primavera, digamos, el florecer. Luego viene la etapa del día en donde el sol está más cerca, más radiante, el verano. Luego se va alejando este sol, ¿sí? Es un otoño. Y luego viene la noche, que es el invierno. Y en Gaia y en nosotros podemos ver esa inteligencia tan obvia como yo les he explicado en otros podcasts, que la energía de las plantas realmente hace lo mismo, ¿sí? Cada día y cada noche su energía baja y sube, ¿sí? Y también en primavera y en invierno y en verano tienen otra disponibilidad, pero igual ocurren esos microciclos dentro de los macrociclos e incluso con la luna. Entonces, el poder entendernos desde esa visión es muy clave. ¿Para qué? Para que puedas maximizar y aprovechar tu energía. Entonces pasa mucho que a veces estamos o en un momento del día, o en un momento álmico, o en un momento del mes, de un ciclo lunar, en donde nos está pidiendo esta energía ir hacia adentro, ¿sí? Y nuestra mente quiere hacer, producir, ir hacia afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando realmente direccionamos y a través de cuidar la vida que somos, de cuidar nuestro cuerpo, nuestros ritmos, nuestra biología, podemos maximizar sus frutos cuando ocurren, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando a una raíz no le damos los cuidados suficientes al momento de que se está regenerando y de que no se ve aparentemente por afuera que está creciendo, pero realmente internamente está creciendo, está regenerando y de hecho incluso se está entrelazando y entretejiendo con otras plantas, ¿sí? Entonces, eso nos ocurre a nosotros a nivel humano, a nivel regenerativo, a nivel de cerebro incluso. Entonces, el poder primero entendernos en qué ciclicidad estamos, macro y micro, es clave para poder darte los hábitos tanto alimentarios como mentales e incluso emocionales para evolucionar y para poder alimentar tu cuerpo y tus otros cuerpos vitales y fuertes. Porque si nos damos el tiempo de respetar y de honrar esos ciclos, vamos a tener un resultado de un árbol fuerte, ¿sí? De un bosque florido.
¿Qué pasa cuando no le damos el tiempo necesario a las raíces para fortalecer? Si crece hacia arriba, ¿sí?, sin una raíz fuerte, cualquier viento va a botar ese árbol. Entonces, hay un periodo de maduración interna que es necesaria antes de la expansión en la materia, ¿sí? Entonces, este es un aspecto femenino de la realidad, de lo físico. Acuérdense que el yin y el yang siempre contienen al otro elemento adentro, solo que en distinta proporción. Eso es clave de entender. Entonces, no es que vas a estar en esos periodos siempre hacia adentro o en los periodos productivos siempre hacia afuera. O sea, siempre esa energía va a estar complementando, ¿sí? Más es importante darle los espacios y los lugares proporcionales a esta energía. Y esto también ocurre en la alimentación. O sea, si tú estás en un periodo de invierno, vas a necesitar alimentos enraizantes, vas a necesitar alimentos de alto contenido graso nutritivo, porque tu cuerpo está regenerando, lubricando tus tejidos más profundos, ¿bien? Y para eso son necesarios alimentos fuertes, potentes, ¿sí? Pero eso no significa que tú vas a sacar completamente de tu dieta los otros alimentos más ligeros, sino que proporcionalmente le vas a dar más espacio a este tipo de alimentos. Hoy en día sucede que cuando nosotros empezamos a ver la vida de otra forma, ya que es una primavera de conciencia, es una primavera álmica, o sea, nuestra conciencia florece y empieza a ver de otra manera, esos requerimientos, cuando la conciencia florece, son requerimientos de primavera. Entonces, claro, necesitamos purificarnos de todo ese ciclo de invierno, de oscuridad que tuvimos, ¿cierto? Que eso es una constante. Entonces, ahí el purificar es muy necesario, y están todos estos batidos verdes, alimentación liviana y todas estas cosas que son unos hábitos muy necesarios y tremendamente importantes. Más, ¿qué pasa cuando viene el invierno y seguimos sosteniendo ese tipo de prácticas que alimentan más la energía de primavera, la energía de ascender, de ir hacia arriba, ¿sí? No enraizamos y no regeneramos nuestros tejidos más profundos, ¿sí? Entonces, obviamente acá sacando todo el contexto de lo que es la visión de los carbohidratos, de las densidades y todo eso, porque esto es más profundo aún que eso, y son necesarios, obviamente los naturales traen un poder, traen una fuerza y son parte de la vida, igual que los elementales, ¿sí? Tierra, aire, fuego, agua y éter, obviamente, todos están en constante movimiento en la vida, y todo lo que está vivo en esta visión de Ayurveda contiene todos los elementos, por eso hace posible la vida. Lo mismo pasa con esto que le llamamos macronutrientes, ¿sí? Todo lo que está vivo contiene esos 3 macronutrientes: lípidos, carbohidratos y proteína. La célula, la vida, necesita esos 3 componentes, ¿sí? Y hay más, o sea, estoy hablando de los componentes que nosotros alcanzamos a ver a través de la ciencia. Y esos cambian de proporción en los alimentos, ¿sí? Entonces, vamos a como integrar esto que les digo. Entonces, claramente, igual que los elementos, cuando hay algo disponible que necesitamos que nuestra proporción de grasa esté más presente en nuestra dieta, porque se nos llama a esa profundidad, a esa lubricar, a esa regenerar nuestra grasa que es necesaria, que sostiene, o sea, protege, ¿sí? Calienta, humecta.
hay que buscar esos alimentos, ¿ya? Y lo mismo sucede con la papa, la beterraga, estos tubérculos que a veces la gente, de hecho, como que elimina o cataloga porque tienen carbohidratos y tomamos fobia a los carbohidratos. Esta fobia y estas como desequilibrios que se han manifestado no es por esa molécula en sí, es por la transformación que ha hecho el humano de esa molécula, porque quitan todo lo demás y solo ponen eso, o sea, ya sacaron el balance perfecto y natural que hay en un comida, elemento, ¿sí? Y aparte de eso, tienen una alimentación lineal, o sea, generalmente la alimentación natural no está disponible todo el tiempo lo mismo, ¿ya? Estos alimentos como el trigo, ¿ya? Son alimentos de invierno, son alimentos de guarda, son alimentos que contienen gran energía, ¿ya? Porque en el invierno, cuando hace frío, nuestro organismo necesita generar más calor, porque el calor de afuera se va, ¿cierto? Entonces, eso es útil, eso nos sirve y es un alimento que de guarda, así tal cual, y que esos rayos solares que se expresan a través de este trigos, que era un alimento ancestral, ya dorado, preciado como el maíz, ya que guarda una energía solar importante, son de guarda, ¿sí? Son necesarios para ese momento de invierno. Entonces, con todo esto de las semillas transgénicas y de cómo cultivan el alimento, ¿sí? Lleno de químicos en una tierra donde no está mineralizada y todo, desequilibrando la naturaleza, sacando solo el componente de carbohidrato y todo lo demás fuera, y más encima teniendo una alimentación lineal, claramente que vamos a representar desequilibrios porque hemos desequilibrado la misma cadena, ¿sí? Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Nos demuestra que no hemos salido de lo que es la ciclicidad y la comprensión real de la vida, ¿sí? Que es un constante ciclo, ¿ya? Entonces, eso a grandes rasgos, como uniéndolo con la alimentación. Y ahora, esto también unirlo un poquito con lo que es la visión álmica, ¿ya? Tú tienes un tiempo, una planta, tú pones la semilla, tiene que estar en oscuridad un tiempo, ¿ya? Nutriéndola, ¿sí? La tierra está húmeda, agua, va a estar en un periodo de aguas donde tus aguas a veces se estancan, se mueven, vas a ver tus emociones, vas a ver tus memorias incluso, y rompe el cascarón, ¿sí? El brote rompe el cascarón, hay barreras que traspasar para salir de ese invierno, para florecer, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en un invierno álmico, y bueno, le estoy dando más énfasis al invierno porque siento que es la etapa que menos integrada tenemos y menos herramientas disponibles para entenderla y verla hay hoy en día, ¿sí? En cambio, para el verano hay muchas, ¿sí? Obviamente faltan herramientas como de equilibrio, por eso traigo esta otra parte. Entonces, en esta ciclicidad de invierno, donde se nos pide ir hacia adentro, es como un periodo de gestación donde tú te estás volviendo a gestar de nuevo, porque nosotros morimos y renacimos muchas veces en la vida, y de eso se trata la evolución en este cuerpo humano. Bueno, la biología de la mujer tiene mucho más obvio ese ciclo, ¿no? Porque el útero, la útera me gusta llamarla, crea la casa, ¿sí? Se engruesan las paredes, se crea el hogar para la nueva vida, y cuando la nueva vida, así como tangible, digamos, de una semilla de crear a un humano, no ocurre, se desprende todo y ocurre una muerte, un vaciarse.
Entonces, en el invierno vamos a ver hacia adentro todo lo que hay, todo lo que tenemos en todos los cuerpos. Y para poder verlo se te van a presentar, ¿ya? Se te va a presentar la mente con todo su speech para que la veas, para que te des cuenta de cuáles son tus patrones mentales. ¿En qué te enfocas? ¿Cómo tú tomas un escenario en la vida? ¿Cuál es tu discurso cuando ocurre algo? Ese discurso te habla mucho de las memorias y de las creencias, ¿sí? Y de cómo va entrelazado con tu cuerpo emocional y cómo a través de esa interpretación de creencias hay también una emoción involucrada. Y luego que se nos invita a ver todo esto, se nos invita a vaciarnos por completo, y eso tiene que ver con soltar, con saber soltar lo que tú creías que eras de la vida, con lo que tú creías que te identificabas incluso también. Y ahí ocurre la magia, en donde también se te piden, en esta metáfora de que el brote de la planta rompe la cáscara, rompe la semilla, se te pide también traspasar barreras, porque esa antigua versión de ti que quiere morir, que necesita morir para su constante crecimiento y evolución, como ocurre con las plantas, en el invierno, en el otoño se van cayendo las hojas y todos los animales también invernan en un estado más latente, más de gestación, y después crece más el árbol, ¿sí? Crece con más fuerza incluso cuando lo sabemos podar bien, ¿sí? Cuando ayudamos al árbol a sacarle estas ramas y estas hojas que ya cumplieron su función en su ciclo, o sea, cuando nuestras creencias ya cumplieron su función, incluso cuando nuestros hábitos o nuestras formas de pensar cumplieron su función, nosotros ayudemos, saquemos esas hojas, saquemos esas ramas que le pesan, que le quitan incluso vitalidad, y eso se ve en las plantas, para que luego en primavera esto pueda renacer como un ave fénix mucho más regenerativa y crezca mucho más. Entonces, este gran periodo es el periodo en donde hay y ocurre una maduración para el florecer. Entonces, qué importante. Y cuando esto se te revela, ¿ya? Porque cuando haces el trabajo de realmente darle espacio a esta energía, cuando se te revela lo que tienes que dejar ir, ¿ya? De tu vida, de tus creencias, de tu forma de actuar, incluso de tus hábitos, o de trabajo, o de pareja, o de lo que sea que se te haya revelado en este invierno, hay que cruzar las barreras. Tienes que cambiar, ¿sí? Y ahí es la parte yang dentro de la yin, ¿sí? Tienes que cambiar, tienes que accionar, cortar las ramas, cortar tus creencias, cortar esas voces, cortar esos patrones, cortar, que también es una cualidad en la sabiduría de la India, la diosa Kali, ¿no? Como la destructora, la que corta también. Cortar con eso antiguo y saber disciplinarte en el nuevo hábito mental, emocional y de accionar por la vida que se te está pidiendo para tu nueva versión, porque claramente tu nueva versión tiene otros hábitos más maduros, más evolucionados. Entonces, es primordial. Y en etapa de primavera, realmente tu energía asciende por tu canal, ¿ya? Empieza a ascender por tus chakras, florece tu esencia más pura que vienes a entregar a la tierra. Entonces se empiezan a sincronizar todas las cosas para que tú, si hiciste el trabajo, realices lo que vienes a realizar. Y esa también es una cualidad femenina, ¿no? Dentro de la masculina, porque está esta acción de ir hacia afuera, de que el brote crece hacia arriba,
con fuerza, con energía, así como la flecha en Martes, desde el círculo sale la flecha. Y después aparece como Venus, la flor, en donde magnéticamente trae a la abeja, ¿sí? Para seguir reproduciéndose, seguir expandiendo su elixir, su polen a los demás. Más tuviste que estar en esa gestación, tuviste que accionar, tuviste que transmutar, tuviste que traspasar las barreras, ¿sí? Para llegar a esa floración. En la etapa así como más de verano, es sostener esa creación que ya sucedió, ¿sí? O sea, ya sucedió el florecimiento, sucedió lo verde y ahora el sol está radiante, y esto en la vida humana claramente tú empiezas a manifestar proyectos, ideas, tu camino, y se te abrieron las puertas, floreciste, se te abrieron las puertas para todo eso. Ahora hay que sostenerlo con esa vitalidad que se te da naturalmente cuando estás en el ciclo, sostener tu creación, ¿sí? Iluminarla, esa iluminación constante a través de la acción radiante. Y luego va a volver el otoño, ¿sí? En donde de a poco se va a soltar lo que se tiene que soltar, porque siempre tienes que soltar cosas, y esas cosas son necesarias que suelte, porque va a dar más fortaleza para el otro ciclo. Entonces, cuando empezamos a entrar al otoño, también ya salimos como de esta productividad de hacer y iluminar a través del hacer, y empezamos de nuevo a esa regeneración, ¿sí? a ese toroide que tenemos constante en el cuerpo, ¿sí? Entonces vuelve la energía hacia abajo, en la parte que va desde tu coronilla de nuevo hacia abajo en ese toroide. Y también tenemos la gran oportunidad de ver, ¿ya? De darnos como esa pausa que hay en la muerte. Se dice que cuando uno muere es como que puede sentir y ver y vivenciar como un poco un flashback de como toda tu vida, ¿ya? Y esto ocurre también en el ciclo de la mujer, o sea, cuando estamos entrando a la premenstrualidad y todo, es un tiempo en donde nosotros podemos darnos un espacio, en donde se pide darnos un espacio para hacer una retroalimentación del ciclo, porque realmente empieza a ocurrir eso, va a volver a empezar, hay una retroalimentación. Entonces, ese espacio de retroalimentarte, ok, wow, miro mi ciclo, miro mi invierno, miro mi primavera, miro mi verano, todo en perfecta alineación, miro cómo todo fue perfecto, cómo mi trabajo de invierno dio fruto y todo, y es como, ok, ¿qué aprendí de este ciclo para mejorar en el próximo? Con lo que estoy tejiendo en la vida, con lo que voy caminando, con mis proyectos, con mis relaciones, con mi relación con mi cuerpo, todo eso, porque en el fondo siempre va a haber un aprendizaje para cambiar de perspectiva y ascender en el espiral, ¿sí? Y para que realmente lo que vayas soltando sea abono para tus raíces. Ese es como un término clave para este otoño. Entonces, poder hacer esa retroalimentación es muy, muy importante, ¿sí? Y bueno, todos estos ciclos y lo que hemos hablado, obviamente se potencian con cierto tipo de alimentación, ¿sí? Con ciertos hábitos también, porque no es lo mismo estar en el periodo de invierno en donde tienes dos como potencias, ¿no? Ir a hacer tu trabajo de sanación, le llaman, de reconfiguración de creencias y de todo. Y también tiene un periodo de planificar, o sea, ya me planifico para la primavera y para el verano, que empieza este ritmo acelerado de hacer. Y bueno, esas energías están más disponibles dependiendo de tu macrociclo, porque dije, como si estás en un macrociclo de primavera-verano, por ejemplo, ¿ya? Y dentro de ese macrociclo de primavera-verano estás pasando por el invierno, va a ser un momento de planificar, de hacer tus raíces, de planificar tus raíces
para ese proyecto que quieres, esa planta que quieres plantar, para que esté fuerte, firme, y cuando venga y sientas la energía de, ok, viene la energía de la primavera de este proyecto, pero primero tengo que cultivar las raíces, ¿sí? Y que las raíces estén bien firmes es importante. Bueno, por ahora esto les quiero comentar, esto nació, esto surgió de esto de lo que son las ciclicidades. Quiero ahondar obviamente más en otros podcasts de la alimentación y de los hábitos, para que puedas maximizar la energía que tienes disponible. Y puedas armarte tus hábitos según la energía que estás transitando y entender y empezar a encarnar y reconocer esa energía, porque el conocimiento y la sabiduría viene de pasarlo por el cuerpo, de ser el observador, entenderlo e integrarlo. Entonces te invito a que puedas empezar a observar esta constante en la vida y en la naturaleza que está todo el tiempo, es evidente y es real, tu propio cuerpo lo tiene todos los días, cada 7 años todas tus células cambian por completo, cada mes tienes, de hecho cada segundo también tienes un ciclo de neurotransmisores, entonces hay muchos macrociclos pasando por microciclos, y el poder entender eso desde habitar el ser humano y desde cómo llevo esta sabiduría para potenciar mi camino, para mis proyectos, para alinearme con lo que mi alma quiere venir a caminar en esta tierra. Es importante que respetes, honres tus ciclos y maximices cuando la energía esté disponible. Entonces, cuando te toca invierno, invierno. Haz el trabajo interno, estructúrate, estructura lo que quieres hacer. Sí, paciencia. Sí, el invierno es de harta paciencia, escucha, todas las cualidades más yin, receptividad, conexión con tu espíritu, etc. Nutrir tu cuerpo real con alimentos potentes, y cuando se te abren las puertas de la primavera, súbete a la primavera, florece, y cuando está el tiempo de verano, acciona y sostén esa acción y dale la bienvenida a la energía masculina bien integrada con la femenina. Entonces, para poder integrar bien la energía femenina y masculina, tienes que darte el tiempo también de conocer sus fases, su sabiduría, lo que traen, para poder danzarlas mejor en tu interior, ¿sí? Y así poder manifestar también en la materia con esa unificación de esas energías. Eso, queridos, voy a hablar un podcast de cada estación en más profundidad, ¿ya? En tanto hábitos, alimentación, reconocimiento de la energía. Y este podcast a mí me hubiera encantado que cuando estaba en momentos de invierno y no tenía esta visión y no tenía esta sabiduría, me lo hubieran dicho, porque en esos momentos como que hasta uno se siente mal, porque la energía está hacia las raíces, o sea, las aguas están descendiendo, estás como, incluso se le llama energía baja, pero en verdad es porque tus aguas están descendiendo, como cuando nosotros estamos con nuestra luna, nuestra sangre, el cuerpo hacia abajo, así, hacia la tierra, porque estás en una fase de muerte. Y a veces no tenemos esta comparación de ver a personas que están en su verano o que están en su primavera y nos sentimos mal, y es como, estás en tu fase, haz tu trabajo, es una fase en donde puedes madurar y puedes cultivar grandes semillas, así muy poderosas, muy potentes, si es que honras, respetas y ves el brillo también que hay ahí. O sea, en esa metáfora de que el diamante pasa muchos años primero en la oscuridad, entonces hay una sabiduría tremenda en esa etapa de estar gestándose, ¿sí? Y que a la vez están muchas cosas sucediendo, porque cuando estamos gestando, cuando estamos en esta gestación en la panza de nuestra madre, se está creando la vida, entonces tú te estás recreando de nuevo, aunque
estás como oscurito y todo, hay muchas cosas pasando adentro. También está la energía yang porque se están reproduciendo las células, te estás renovando, te estás regenerando, ¿ya? Y es como la noche, ¿ya? Nuestro cuerpo en la noche tiene su ciclicidad biológica de limpieza y de regeneración y de purificación, ¿ya? Esto ya como también a nivel biológico-científico, el hígado empieza a hacer su trabajo de regenerarse, todos sus órganos empiezan a limpiarse, ¿ya? Tienen su horario de limpia. Entonces, esta fase es una fase de limpieza, es una fase donde las aguas comienzan a limpiar, por eso las aguas van hacia las raíces. Entonces, si tú estás en esa fase, yo te digo, alégrate porque estás en una fase en donde vas a madurar distinto, si haces el trabajo de saber dejar morir, de saber darte el espacio de regenerarte, ¿ya? Si tu naturaleza, tu cuerpo te pide dormir más, duerme más. O sea, es parte de la vida. Obviamente ahí también tienes que ser brutalmente sincero contigo cuando ya la energía disponible álmica, digamos, está saliendo de tu ciclicidad de invierno y queriendo entrar a la primavera y no haces esa fase de accionar que te dije, de romper los límites, de romper la cascarilla para salir de también ese estado. Entonces, no se trata que en ese invierno vamos a estar siempre en ese estado como más pasivo, ¿no? De hecho, en el invierno hay momentos en donde se recomienda hacer actividad física de fuego, porque el fuego de afuera está más lejos, entonces tienes que activar tu metabolismo adentro, ¿ya? También es importante dentro de esta ciclicidad darte espacio para cultivar esa fuerza yang, esa fuerza de hacer, porque si no te vas a desequilibrar. Entonces siempre es un constante equilibrio, ¿ya? Simplemente reconociendo con humildad esa fase en que estás y dándote el espacio y amándote en todo lo que pueda mostrarte esa fase, teniendo paciencia con la planta, con la semilla que está brotando y bueno, ese equilibrio constante, ¿no? Eso, queridos, espero que te sirva, espero y acciono para que este conocimiento que se va integrando desde una visión de Ayurveda, desde visiones ancestrales, de distintas culturas de los ciclos, y eso está evidente, hay que observar un poco, hay que volver a esa contemplación de la naturaleza que somos, ¿ya? Y que nos rodea. Entonces, el poder reconocer primero en qué estación álmica estás tú, en qué estación está tu cuerpo físico también, en qué estación está el territorio en donde estás, en qué estación astrológica estás, ya que te habla también de la fase álmica, eso marca la fase álmica, de hecho mucho, ahí también es otro tema interesante. Con todas esas variables, reconociéndolas, te cambia la vida si sabes implementar hábitos que vayan a favor de eso, ¿sí? Entonces, no vamos a querer plantar algo en la estación donde no está la energía disponible, y esas las personas que están constantemente vinculadas con Gaia, con la naturaleza, saben. ¿Cómo vamos a plantar algo en su época donde no se planta? Así vas a hacer mucho esfuerzo y no te va a salir la planta, y si te sale va a estar débil, ¿no? Y es lo mismo, no vas a podar cuando la sangre está, cuando la planta está creciendo, cuando está esa energía de florecer. Si tú vas y la cortas, chuta, ¿cierto? No, hay que podar cuando está la energía disponible de podar. Hay que dejar florecer cuando la energía está disponible para florecer. Y hay que nutrir las raíces y trabajar la tierra, tu tierra, a todos los niveles, cuando esa energía está disponible. Entonces, dándole la alimentación y todo lo que necesita. La alimentación, recuerda que la alimentación son todos tus hábitos, porque todos tus cuerpos se alimentan y eso se genera a través de hábitos. Eso, queridos, que tengan un buen viaje de observación, de anotaciones, anoten, traigan a la materia también todo esto para pasarlo por el cuerpo, enraícenlo, escribiendo, observando,
¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Sí? Eso. Mi propósito es ayudar a tu proceso evolutivo, como a mí me ayudó a escuchar las perspectivas de otras personas, y le agradezco mucho esta era de las redes, yo le llamo redes acuarianas, ¿no? Las tecnologías, ocupémoslas a nuestro favor. Para mí, mi camino fueron claves cuando mi conciencia floreció y tenía sed de escuchar otras cosas. No tenía cerca a maestros tangibles, como maestro digo, alguien que ya haya caminado y pasado por el cuerpo, como perspectivas y otras cosas, sabidurías. Más estaba el internet. Y para mí, en ese tiempo, YouTube fue así, lo agradecí mucho. ¿Sí? Entonces, bueno, que puedas tomar lo que te resuene para tu proceso en este presente, que sepas filtrar, que sepas cortar toda esta información, que sepas abonarla, fermentarla incluso, importante ese proceso de fermentación, y hasta destilar, sacar así lo más sagrado, lo más puro de todo esto. Que tengan un lindo día, tarde, noche, en el tiempo que estén escuchando esto. Les mando cariños, saludos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por la escucha y vamos todos juntos reforestándonos en este gran bosque. Tente paciencia, vas a florecer, vas a ser un árbol fuerte, lindo, y acuérdate que en un bosque hay distintos tipos de árboles y los árboles tienen distintos tiempos, tienen distintos ciclos, tienen distintos abonos, unos crecen más en la sombra, otros más al sol, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de planta eres tú? Eso es importante, ¿sí? Reconocerlo. Gracias, nos vemos pronto.